Podcast de Colombia Risk Analysis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Dear IFX Management, if you are reading this message, it means that your network infrastructure has been compromised. Clients' critical data was leaked. Backups destroyed. Files are encrypted. The best and only thing you can do is to contact us. Así inicia el mensaje que dejó el grupo de hackers Ransom House, que atacó cibernéticamente a IFX. Esta es la empresa proveedora de telecomunicaciones que entre sus clientes tiene al gobierno colombiano. El 12 de septiembre fue un martes negro para 46 entidades estatales del país y 60 empresas privadas, víctimas de este secuestro digital de información y de aplicaciones. La rama judicial, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio y otras entidades nacionales son las más afectadas por este ataque cibernético. Una situación que perjudica a millones de personas que dependen de sus servicios y necesitan acceso urgente a estos. El ataque saca a la luz, una vez más, la vulnerabilidad de la ciberseguridad de las empresas y el atraso en ciberdefensa del Estado. Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Catalina Bobadilla y hoy está conmigo Daniela Rueda, investigadora de Colombia Risk Analysis. Vamos a hablar sobre el ciberataque más grande que ha afectado al país hasta el día de hoy, ocurrido la semana pasada. Daniela, bienvenida a Podcast. Hola Catalina, muchas gracias. Daniela, sabemos que este fue un ataque a la empresa IFX, pero las más grandes consecuencias las estamos asumiendo nosotros como país. ¿Quién va a ser el responsable de restablecer los servicios y seguir protegiendo nuestra información? Aquí, ¿cuál es el papel del proveedor y aquí cuál es el papel del gobierno? Te voy a contar el minuto a minuto de respuesta. Primero, la empresa informa de las fallas del producto del ataque. El ataque fue tan grave que el Estado tiene que responder. Ahí entra el gobierno y activa el puesto de mando unificado Ciber. Ahora son dos acciones importantes que se deben tomar: ciberdefensa y ciberseguridad. Esta primera, ciberdefensa, hace referencia a las medidas de detección, respuesta y mitigación de amenazas y de ataques. Esto es una función del Estado. Por otro lado, ciberseguridad son más las medidas de carácter preventivo que deben garantizar la seguridad de aparatos tecnológicos. En este punto podemos ya hablar más de las empresas. Para restablecer los servicios se necesitan de ambos. La empresa da la información de cómo fue el ataque y la estructura del software malicioso, y el gobierno tiene que asegurar los mecanismos de ciberdefensa y seguimiento. Las fallas en los servicios digitales fue la más notoria consecuencia del ataque. ¿Qué podemos esperar, además de este servicio caído, que pase en el país? Las implicaciones pueden ser múltiples y dependen de las intenciones de los atacantes. Hasta el momento se ha hablado de un secuestro de información, es decir, que sigue ahí la información, pero no pueden acceder a ella. Otro de los riesgos es la filtración de datos. Puede que se hayan hecho copias y se comercien con esta información. Esto último aumentaría el riesgo para la seguridad del país porque solo en el sector salud pues ya está condensada la información médica y personal de millones de colombianos. Solo en este sector se han reportado daños en la plataforma MIPRES. Esta facilita lo que es la atención médica, la entrega de medicamentos y gestiona los certificados de nacimiento y defunción. El sistema está presentando muchísimas demoras en sus procesos, afectando a quienes necesitan atención prioritaria o atención urgente. También vimos que para la rama judicial este hecho ha implicado suspender los términos judiciales en varias de sus actuaciones. El retraso de procesos y la sobrecarga de casos pendientes son la punta del iceberg de un sistema judicial afectado. Ahora, si nos centramos en temas más económicos, el gremio exportador de flores se vio muy afectado porque se suspendieron temporalmente las exportaciones de flores. Pero gracias al ICA, la DIAN y el Ministerio de Comercio, se armó un plan de contingencia para minimizar las pérdidas. Nosotros desde Colombia Risk Analysis ya habíamos advertido sobre esta situación. En un Sector Risk de tecnología que publicamos en 2022, hablamos sobre cómo la ciberseguridad es el punto ciego de las empresas y cómo los ciberataques se convirtieron en un riesgo inminente para todo servicio tecnológico. Los ciberdelincuentes están al acecho de las empresas, no siempre grandes, sino menos preparadas para secuestrar o filtrar sus datos.
La inversión para recuperar la información tiene costos bastante altos y siempre se corre el riesgo de perder dinero por extorsión e información privada que atrase sus procesos. Daniela, el que Colombia esté hoy recibiendo este ataque es una señal de la debilidad o la vulnerabilidad en temas de ciberseguridad en el país. Los ataques son cada vez más sofisticados y nosotros cada vez más vulnerables. Nuestra ciberdefensa debería ir a la par. Además de esto, se debe entrenar a todo el personal de las empresas que representan el eslabón más débil de la cadena y es aprovechado por los ciberdelincuentes. Colombia estaba fortaleciendo una institucionalidad con un enfoque puntual en cuanto a la seguridad digital, pero durante la pandemia afloraron todos los ciberataques y se dejó de lado el camino que se estaba recorriendo en lo digital. Ahí bajamos nuestras defensas, nos volvimos mucho más vulnerables. El gobierno de Gustavo Petro presentó la propuesta ante el Congreso de crear la Agencia Nacional de Seguridad Nacional. Sin embargo, esta no fue aprobada. Algunos opositores de esta propuesta afirmaron que no es necesario crear, sino fortalecer lo que ya existe, y que la agencia podría dar pie para el rastreo de opositores políticos. ¿Desde cuándo esto se volvió una discusión política? ¿Un no seguir con lo de mi opositor? ¿No dejar avanzar a mi contrincante? Esta discusión ha dejado el centro de lo que realmente importa hoy: fortalecer la ciberseguridad en las empresas y la ciberdefensa del Estado. Como bien lo dices, Daniela, el trabajo de las empresas y el gobierno es necesario para alcanzar la institucionalidad fuerte en temas de ciberseguridad. Pero ya vimos que ante este ataque no se está dando. El gobierno comunicó que va a demandar a IFX. ¿Por qué lo va a hacer? IFX entregó un informe sobre los motivos del ataque cibernético, de las áreas afectadas y de la indisponibilidad. Sin embargo, este informe no respondió a los cuestionamientos de carácter tan urgente que tenía el gobierno colombiano. Los indicadores de compromiso, la anatomía del malware y del ataque son necesarios para poder responder efectivamente. Aunque en las últimas horas la empresa ha anunciado que ha recuperado el 50% de los datos tras los ciberataques, aún quedan muchas dudas sobre las vulnerabilidades persistentes a las organizaciones que contrataban servicios con ellos. Mauricio Liscano anunció que demandará a la empresa por daños y perjuicios y puede cancelar el contrato que la empresa tiene con el Estado. Además, dijo algo muy importante: es necesario aprender de esto y crear un manual para estándares de seguridad sobre los cuales las entidades contratan empresas de nube. Y finalmente, Daniela, ¿qué podemos hacer para evitar que esto vuelva a suceder? Como lo dije al principio, esto es un trabajo en conjunto del gobierno y la empresa privada. Un diálogo donde se escuchen las mayores vulnerabilidades para el sector privado en seguridad y las necesidades de inversión en este tema es necesario. Muchas de estas empresas ya han adoptado sistemas fuertes. Empecemos a preguntarnos cómo se puede aprender de ellas para la seguridad del Estado, cómo podemos aprender de cibercultura para evitar que dar clic se convierta en un riesgo. Este es un tema que atraviesa todos los aspectos de nuestra vida. Tristemente lo estamos viviendo en carne propia y de la peor forma. El país necesita de un marco normativo robusto, con lineamientos claros en materia de ciberseguridad y ciberdefensa. Estamos en un ecosistema digital. Tenemos que aprender a vivir bien y preparados en él. Volver a la normalidad tomará tiempo, pero las alarmas ya están encendidas una vez más y esperemos que este sí sea el llamado definitivo para que la ciberseguridad se tome en serio. Este es un tema que se vive todos los días y estamos a la distancia de un clic de caer en las trampas de los ciberdelincuentes. A nuestros oyentes les preguntamos, ¿qué medidas de protección toman ustedes? ¿Se sienten vulnerables a un ataque cibernético? Déjenos saber en los comentarios. Por ahora, Daniela, muchas gracias por tu análisis. A ti, Catalina, muchas gracias. Eso es lo que demuestra el ataque. No tenía las medidas de ciberseguridad en sus propias plataformas y demuestra su debilidad. Es decir, incumple sus contratos. Y hasta aquí este episodio de podcast. Muchas gracias por escucharnos. Pueden seguir leyendo y escuchando en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Colombia Risk Analysis. Visítanos para conocer más de nuestros productos y servicios. Nos escuchamos el próximo miércoles.